Apenas unas horas antes de que el príncipe William ascendiera oficialmente al trono, una purga sin precedentes, fría y despiadada, estalló en plena mesa del comedor real. Sin cortesías, sin sonrisas fingidas ni palabras de compromiso, William ordenó con voz helada a sus guardias armados que sujetaran de los brazos a Tom y Laura, los hijastros de la reina Camila, y los expulsaran del palacio junto con todas sus familias. En cuestión de segundos, todos sus privilegios, llaves, tarjetas y bienes quedaron confiscados. Camila, presa del pánico, comenzó a gritar desesperadamente, incapaz de comprender cómo el poder que creía intocable se desmoronaba ante sus propios ojos. La raíz de aquella brutal expulsión se encontraba en una serie de actos recientemente expuestos. Un entramado de aprovechamiento, codicia y difamación despreciable. Mientras Tom y Laura utilizaban en silencio sus conexiones para desviar millones de libras en efectivo procedentes de fondos benéficos, Camila movía los hilos de una campaña de desprestigio profundamente maliciosa. Todo comenzó cuando su nieto biológico, Freddie, tropezó accidentalmente. Camila salió corriendo entre sollozos y gritos, acusando falsamente al joven príncipe George de haberlo empujado a propósito, aunque en realidad el niño solo se había inclinado amablemente para ayudar a su amigo. Lo más inquietante era que Freddie había sido preparado de antemano por Camila. Obediente, siguió la mentira para asfixiar la reputación de la familia de William, convirtiendo la inocencia de un niño en una herramienta para ocultar una codiciosa extorsión. Pero jamás imaginaron que toda aquella farsa había sido captada por completo por la cámara corporal que llevaba un guardaespaldas privado en el pecho. Danny. ¿Qué trampa mortal había preparado el príncipe William para acorralar a sus presas en medio de la cena? ¿Cómo se quebró el rey Carlos al presenciar la cruel verdad sobre su esposa? ¿Y qué precio humillante les esperaba a quienes se atrevieron a utilizar a los niños como peones en una apuesta por el poder? El comedor oeste jamás había albergado una atmósfera tan sofocante. Aquella noche era la última antes de que el rey Carlos cediera oficialmente el trono. La cena era un asunto cerrado, sin prensa, sin invitados externos, sin aduladores ajenos a la familia. Solo quienes guardaban las ambiciones más profundas se sentaban alrededor de la larga mesa de roble. Tom clavó con fuerza su tenedor de plata en un trozo de carne, mientras sus ojos se desviaban una y otra vez hacia las puertas de madera que conducían al antiguo almacén de seguridad. Laura, sentada frente a él, golpeaba la mesa con los dedos en un ritmo nervioso y acelerado. Su enorme bolso de piel de cocodrilo descansaba de forma deliberada sobre la silla vacía a su lado, con la cremallera abierta, como si estuviera lista para meter dentro toda una herencia de privilegios. Camila ocupaba la cabecera derecha de la mesa. El collar de diamantes que rodeaba su cuello brillaba bajo la luz. Sonreía con arrogancia mientras recorría la sala con la mirada, como alguien convencida de que aquel trono y aquella inmensa fortuna pertenecían, por derecho, al linaje Parker Bowles. El príncipe William estaba sentado en el centro. No tocó los cubiertos, no levantó la copa de vino tinto colocada frente a él. Su mirada, afilada como una navaja, se deslizó lentamente sobre los tres rostros hundidos en sus delirios parasitarios. Entonces William empujó su silla hacia atrás. El movimiento fue tan firme que el sonido de las patas raspando el suelo de mármol resonó de forma penetrante por toda la estancia. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un aro de llaves negras y brillantes. No eran llaves comunes. Eran las llaves maestras de acceso a todas las zonas restringidas, cámaras de efectivo y archivos de joyas reales. Los ojos de Camila se iluminaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante con la barbilla alzada, esperando una entrega cobarde. Pero William movió el brazo y lanzó el pesado aro de llaves sobre la mesa. Las llaves golpearon el mantel de seda y se deslizaron hasta detenerse justo al borde del plato de Tom. Tom se quedó paralizado. Su media sonrisa se torció hasta convertirse en una mueca. Alzó la vista hacia William, pero antes de poder reaccionar, el chasquido frío de los dedos del príncipe resonó en la sala. Las dos enormes puertas talladas al fondo del comedor se abrieron al mismo tiempo.
4 guardias reales de alto rango, vestidos con equipo táctico negro especializado y cinturones cargados con herramientas de control, irrumpieron en la sala. El aire pareció congelarse al instante. «Empiecen», ordenó William con voz uniforme, sin el menor rastro de emoción. De inmediato, 2 oficiales se abalanzaron sobre Tom. Antes de que pudiera abrir la boca, unas manos enormes como tenazas le sujetaron los bíceps y lo levantaron brutalmente de la silla. ¿Qué demonios están haciendo? ¡Suéltenme!, rugió Tom, pateando salvajemente contra el borde de la mesa y derribando varias copas de cristal. Al mismo tiempo, el tercer oficial avanzó hacia Laura. La agarró con violencia del codo y la arrastró lejos de la mesa. El bolso de piel de cocodrilo cayó al suelo. Laura soltó un grito agudo, mientras sus uñas pintadas de rojo arañaban inútilmente el chaleco antibalas del guardia. «Quítenles todas las tarjetas de acceso, las llaves de los coches y las tarjetas de crédito reales», ordenó William con los brazos cruzados, erguido mientras observaba el caos. «Expúlsenlos por la puerta principal. Si algún miembro de esta familia cruza la línea de piedra del palacio desde este mismo segundo, arréstenlo de inmediato». Camila se puso de pie de un salto. Su silla cayó hacia atrás. Tenía el rostro rojo, las venas del cuello hinchadas por la furia. Se lanzó hacia William, apuntándole al rostro con un dedo cubierto de anillos. «¿Estás loco? ¿Con qué derecho tratas a mi sangre como si fueran criminales? Llamaré a Carlos. Te arrancará la piel por esto». William inclinó apenas la cabeza. Dio un paso hacia adelante, obligando a Camila a retroceder. Sus ojos se oscurecieron, atravesando directamente la arrogancia fabricada de la reina. Bajó la voz, asegurándose de que solo ella pudiera escucharlo. Él ya vio la grabación, todo, desde la caja de donaciones hasta la rodilla de Freddy. La sangre desapareció del rostro de Camila en una fracción de segundo. Sus labios comenzaron a temblar. No pudo pronunciar una sola palabra más. Su soberbia se hizo añicos. Para entender por qué una cena se convirtió en una limpieza implacable y qué veneno contenía la grabación mencionada por William, debemos retroceder 3 semanas. 3 semanas antes, el castillo de Balmoral estaba envuelto en el silencio de la madrugada. En marcado contraste con los rumores de la prensa sensacionalista que aseguraban que el rey Carlos se consumía en su lecho de muerte, él permanecía de pie en su sala de lectura, rodeado por un aura de completa serenidad, sano, lúcido y alerta. Carlos permanecía de pie junto a la chimenea, con la mirada fija en las llamas que ardían con intensidad. Cuando William entró, no hubo saludos largos ni palabras ceremoniosas. Carlos caminó directamente hacia la caja fuerte oculta detrás de un retrato, giró la combinación y sacó el aro de llaves de latón. Luego lo colocó en la palma de su hijo. Aquello no era una simple autorización administrativa, era una transferencia física de poder. «Ha llegado el momento, William», dijo Carlos lentamente. «Este palacio, estos túneles y todo lo que se oculta bajo ellos, ahora te pertenecen». Cuando las frías llaves descansaron en su mano, William no sintió el brillo glorioso del poder. Lo que percibió fue un hedor desagradable que parecía elevarse desde los pasillos impecablemente pulidos de su propia familia. Desde que el rey Carlos había comenzado a reducir sus apariciones públicas para preparar la transición, el clan Parker Bowles se comportaba como si ya fuera el nuevo dueño del palacio. Tom y Laura entraban libremente en zonas restringidas. Camiones de reparto sin identificación se colaban por las puertas laterales durante la noche. William no llamó a la policía. Tampoco convocó una reunión familiar para interrogarlos. Para tratar con parásitos no se usan palabras, se usan trampas. Aquella noche William dejó atrás su conocida imagen real. Vestido con un jersey negro de cuello alto, dirigió personalmente a un experto en seguridad subterránea, un antiguo operativo sin registro oficial, a través de los pasadizos secretos reservados para el servicio. En menos de 5 horas, microcámaras del tamaño de una cabeza de alfiler fueron colocadas en los marcos de los óleos del ala sur, ocultas bajo las cajas de donaciones benéficas y montadas en los candelabros del corredor oeste. La cacería había comenzado.
Las presas no tenían idea de que cada uno de sus pasos furtivos estaba siendo vigilado de cerca por decenas de ojos electrónicos. Solo hicieron falta 3 días para que la red invisible atrapara las pruebas más sucias. En una habitación oscura con las luces apagadas, William se sentó frente a un portátil cifrado. Los videos comenzaron a reproducirse, crudos y repulsivos, arrancando las máscaras aristocráticas de aquellos intrusos. El primer video tenía una marca de tiempo, 1:45 de la madrugada, en el ala sur. Tom Parker Bowles, envuelto en una costosa bata de seda, miraba alrededor con nerviosismo. Abrió apenas una puerta de madera. 2 hombres vestidos con trajes negros, con el aire áspero de comerciantes de antigüedades del mercado negro, entraron rápidamente. Uno de ellos empujó una maleta de cuero abultada por la rendija. Tom la tomó y la abrió con prisa. En su interior había filas de gruesos fajos de dinero en efectivo, sin ningún sello bancario. A cambio de aquella maleta, Tom sacó de su bolsillo 3 tarjetas doradas de acceso, pases estrictamente reservados para invitados especiales que podían entrar en zonas restringidas de la realeza. Estaba vendiendo el acceso de su familia para llenarse los bolsillos. Tom recogió los fajos de dinero y los metió en los bolsillos de su bata, devorando la riqueza con unas manos dominadas por una codicia absoluta. Pero la avaricia de Laura era todavía más degradante. El segundo video tuvo lugar a plena luz del día, dentro del almacén. Laura estaba de pie frente a 3 grandes cofres de madera que contenían donaciones públicas. Con los dientes apretados, reprendía a una anciana empleada. «Ábrelo ahora mismo», siseó Laura. La criada, con las manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura. En cuanto la tapa se abrió, aparecieron innumerables sobres y billetes sueltos. La mano de Laura, con las uñas pintadas de rojo, se hundió de inmediato en el interior. Agarró grandes puñados de dinero sin molestarse en contarlos y los metió directamente en su enorme bolso de diseñador. Cuando la empleada intentó retroceder y abrió la boca como si quisiera decir algo, Laura se abalanzó sobre ella. La sujetó por el cuello del uniforme y la acercó bruscamente. «Escúchame bien», siseó entre dientes. «Si te atreves a decir una sola palabra sobre esto, me aseguraré de que tú y toda tu familia no vuelvan a mostrar la cara en este país. ¿Entendido?». Habían desviado hasta el último centavo posible del público, metiendo las manos en bienes que no les pertenecían y ocultándose bajo la protección indulgente de Camila. Pero robar dinero ni siquiera era la parte más sucia. Para proteger aquella corriente de ingresos oscuros, el grupo necesitaba una cobertura perfecta. Y estaban dispuestos a sacrificar la inocencia de un niño para conseguirla. La tarde del 6º día de investigación, el jardín cerrado detrás del palacio estaba bañado por la luz otoñal. El pequeño príncipe George corría por el césped recogiendo pelotas de tenis. A 10 metros de distancia, Freddy, el nieto biológico de Camila, corría en círculos con un coche de juguete. De pronto, el talón del zapato de Freddy se enganchó en una raíz de roble que sobresalía del césped. El niño cayó hacia adelante y se golpeó la rodilla contra las pequeñas piedras que bordeaban el parterre. Apareció una raspadura con sangre. Antes de que Freddy pudiera llorar, solo. Hizo una mueca y se quedó sentado en el suelo. George, con el instinto bondadoso de un hermano mayor, soltó rápidamente la pelota y corrió hacia él. Se arrodilló y extendió la mano para ayudarlo a levantarse. «¿Estás bien?», preguntó George. En el preciso instante en que los dedos de George rozaron el hombro de Freddy, una sombra salió disparada desde detrás de un rosal espinoso, como un depredador al acecho. Era Camila. Camila no le prestó atención. Levantó a Freddy en brazos. El niño seguía aturdido, sin comprender lo que estaba ocurriendo. Pero en lugar de consolarlo, Camila le sujetó el brazo con fuerza. «¡Llora!», siseó entre dientes, con los ojos desorbitados. «¿Qué te dije? Di que él te empujó. Llora más fuerte». Dolido y presionado, Freddy abrió la boca y comenzó a llorar sin control. Obediente, señaló directamente el rostro de George y gritó exactamente lo que le habían enseñado. «Él me empujó. Me tiró a propósito». El sonido de pasos pesados se acercó corriendo. Camila cambió de expresión al instante.
De manipuladora a calculadora pasó a convertirse en una abuela destrozada, llorando y abrazando con fuerza a su nieto. Cuando llegaron los dos guardias, Camila acusó en voz alta a George de haber cometido un acto cruel de violencia, insinuando que había querido hacer daño a su pariente más pequeño. Sacó el teléfono de su bolsillo y comenzó a tomar fotos de la rodilla herida de Freddie, amenazando con filtrar las imágenes a los tabloides para destruir el honor de la familia de Gales. Quería usar aquello como un arma para obligar a William a no interferir en los negocios palaciegos de sus hijos. Pero había cometido un error fatal. No vio al guardia número 4, que permanecía en silencio a 5 pasos de distancia. Era un escolta personal elegido por el propio William. En el pecho de su traje negro, una microcámara oculta seguía grabando. Toda la despreciable escena quedó registrada con absoluta claridad. La caída natural de Freddie, el gesto amable de George al intentar ayudarlo, la presión despiadada de Camila y su sucia incitación. No se perdió ni un solo fotograma, no se escapó ni un solo sonido. De vuelta en la habitación oscura, William permanecía inmóvil frente a la pantalla del ordenador. La grabación acababa de terminar. No golpeó la mesa, no levantó la voz, no mostró rabia alguna. Solo se quedó allí sentado, con una frialdad más aterradora que cualquier estallido de ira, comprendiendo que la batalla ya no se libraría con rumores, apariencias ni sonrisas falsas. A partir de ese momento la trampa estaba completamente cerrada. No gritó, no golpeó la mesa, no perdió el control. El aire que rodeaba a William era tan frío que parecía capaz de congelarlo todo. Al ver cómo su propia sangre había sido incriminada con tanta malicia, el último hilo de su tolerancia se rompió por completo. La cacería ya había reunido suficientes trofeos. Ahora había llegado el momento de lanzar la red y dejar a la presa sin escapatoria. Una oscuridad espesa envolvía el despacho privado del príncipe William. No había luz brillante de lámparas ni resplandor cálido de arañas de cristal. Solo el frío brillo azul grisáceo de la pantalla del ordenador iluminaba un rostro que ya se había despojado por completo de cualquier gesto de benevolencia forzada. William retiró del puerto USB una memoria negra mate. Aquel pequeño objeto helado, descansando en la palma de su mano, cargaba ahora con el peso de una sentencia definitiva contra una codicia sin fondo. Pasó el pulgar sobre la carcasa metálica, sintiendo el filo de un arma imposible de negar. No estaba actuando solo, pero tampoco pensaba entregar aquello a la policía. Arrastrar a la basura que se escondía detrás del apellido familiar ante la ley pública solo mancharía aún más la corona. Los enemigos que vivían como parásitos dentro de la casa debían ser aplastados bajo las reglas más implacables de esa misma casa. A la mañana siguiente, el ambiente en las dependencias del personal se volvió sofocante. William mandó llamar personalmente a la anciana criada, la misma a la que Laura había obligado a abrir el cofre de donaciones. La pobre mujer entró en la habitación encogida, con las manos arrugadas fuertemente entrelazadas y cubiertas de sudor. Estaba aterrada. Sus ojos se movían sin descanso de un lado a otro, temiendo la cruel represalia de aquellos buitres acostumbrados a acumular privilegios. Pero William no la interrogó con arrogancia ni superioridad. En silencio, deslizó una hoja blanca impecable y una pluma estilográfica de níquel hasta el borde del escritorio. Su mirada se encontró directamente con los ojos temerosos de la mujer. «Escriba todo lo que la obligaron a hacer», dijo William con voz grave y firme. No había amenaza en su tono, sino una garantía respaldada por su propia vida. «Usted trabaja para esta familia, no para esos parásitos. Firme la declaración y le garantizo que nadie volverá a tocar a su familia». Lágrimas de humillación cayeron pesadamente sobre el escritorio de roble. Línea tras línea. Palabras temblorosas pero decididas fueron naciendo desde el miedo y el resentimiento reprimido durante meses. Después William añadió el testimonio manuscrito del guardia número 4 sobre el cruel incidente ocurrido en el césped. Con cuidado, sujetó todas aquellas hojas marcadas por el dolor dentro de una carpeta delgada y colocó encima la memoria USB negra.
Las pruebas físicas estaban reunidas. La red de acero invisible había cerrado por completo el perímetro. Para el siguiente paso necesitaba el cebo perfecto, reunir a todos aquellos parásitos en un mismo lugar y cortarles cualquier ruta de escape. Una invitación a una cena privada en el comedor oeste fue entregada en mano a Camila, Tom y Laura. El mensaje que la acompañaba era extremadamente breve, insinuando una reestructuración de privilegios antes de la transición del trono. Aceptaron con alegría. En su lujoso vestidor, Laura se aplicó una capa extra de labial carmesí, eligió cuidadosamente su bolso de piel de cocodrilo más grande y lo dejó deliberadamente vacío por dentro, creyendo ingenuamente que esa noche podría llenarlo con bonos al portador o llaves del tesoro. Tom se puso un costoso esmoquín, se peinó el cabello hacia atrás con gel y sonrió con aire triunfal. Camila se colocó al cuello su collar de perlas más preciado. Convencida de que la posición de sus dos hijos políticos estaba asegurada para siempre, avanzaron con entusiasmo, completamente ajenos a que estaban dando sus últimos pasos hacia una trampa sin salida. Pero antes de que comenzara aquel banquete sangriento, aún quedaba una última barrera por superar: el escudo final de la facción Parker Bowles. 3 horas antes de la cena decisiva, William tomó la carpeta y la memoria USB y caminó con pasos largos por el corredor este, directo hacia el despacho del rey Carlos. Directo. El rey no estaba demacrado ni postrado en una cama, como la prensa había insinuado. Permanecía erguido junto al gran ventanal, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, mientras su mirada tranquila recorría los verdes jardines de la propiedad. Cuando William entró, Carlos se volvió. Una leve sonrisa apareció en sus labios, cargada con la confianza absoluta de un padre que acababa de entregar las llaves del poder a su hijo. William no empezó con rodeos, no lanzó quejas ni argumentos. Caminó directamente hacia el enorme escritorio, conectó la memoria USB a la pantalla LCD y pulsó reproducir con decisión. Carlos entrecerró ligeramente los ojos y dio un paso hacia adelante. Apareció el primer video, La oscuridad del ala sur. Tom Parker Bowles recibiendo con actitud furtiva una maleta de cuero de manos de 2 contrabandistas. La escena mostraba sin piedad cómo se abalanzaba sobre los fajos de dinero y los metía apresuradamente en los bolsillos de su bata. Un músculo se tensó en la mandíbula del rey Carlos. El segundo video comenzó sin pausa. La mano de Laura, con las uñas pintadas de rojo, arrastraba frenéticamente cada fajo de dinero de la caja de caridad, mientras sus amenazas vulgares y crueles caían sobre la anciana criada. Los ojos de Carlos empezaron a oscurecerse. Su respiración se volvió pesada y su pecho subía y bajaba bajo la chaqueta del traje. Pero el golpe fatal, el cuchillo que atravesó todos los límites de su resistencia, llegó realmente con el último video. La imagen del jardín iluminado por el sol apareció en la pantalla. El tropiezo natural del pequeño Freddy. El gesto bondadoso del príncipe George al correr para ayudarlo. Y después Camila, la mujer por la que Carlos había entregado media vida, había sacrificado parte de su honor y había soportado la indignación pública para elevarla al trono, apareciendo como una fiera fuera de control. La imagen de Camila clavando cruelmente sus uñas en el brazo de su propio nieto para obligarlo a llorar, y luego su rostro deformado por la malicia mientras lanzaba calumnias contra la sangre directa del rey, golpeó la mente de Carlos con una fuerza devastadora. El video terminó. La pantalla se fundió en un negro silencioso, reflejando el rostro ceniciento del hombre más poderoso del reino. El aire dentro del despacho se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. El rey Carlos permaneció inmóvil como una estatua petrificada. Sus manos se aferraron al borde del escritorio de roble con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos y las venas azules sobresalieron sobre su piel envejecida. No se estaba derrumbando por una enfermedad física, lo estaban destrozando desde dentro. Aquella traición no venía de facciones políticas enemigas. Se hundía en su pecho a través de las imágenes más crueles, la sangre de un niño y los sucios fajos de dinero.
La indulgencia, el amor y la compensación que había entregado a esa mujer habían sido pisoteados y convertidos en una herramienta de abuso psicológico para desangrar a su propia familia. Las lágrimas se acumularon en las comisuras de los ojos del orgulloso monarca. Cerró lentamente los párpados, giró el rostro y retrocedió hacia el rincón oscuro de la habitación, como si quisiera ocultar la humillación insoportable que le mordía el alma. No firmó ningún documento. No abrió la boca para emitir una orden ni una reprimenda. Carlos simplemente dejó caer ligeramente los hombros y asintió. Fue un gesto invisible, tragado por las sombras, pero cargado de un poder destructivo absoluto. El privilegio más alto y despiadado había sido delegado. William salió de la habitación con una frialdad implacable. Había llegado la hora de ejecutar la sentencia. De vuelta al presente en el comedor oeste, la arrogancia desmedida de Camila quedó reducida a polvo en el instante en que William pronunció aquellas palabras. Él ya vio la grabación. El rostro de Camila se arrugó como una hoja de papel desechada. Sus ojos quedaron vacíos y comenzaron a moverse con desesperación por el lujoso comedor, que ahora se había transformado en una prisión sin salida. La garganta se le cerró. Ya no pudo exprimir ni una sola amenaza más. «Llévenselos», repitió William con un tono cortante como hielo contra la piel desnuda. Los dos enormes guardias entraron en acción. Sujetaron a Tom por las axilas desde ambos lados. El hombre que antes había acumulado maletas de dinero con arrogancia, ahora se deshacía como barro bajo la presión del miedo. Intentó resistirse, pero sus brazos fueron torcidos de inmediato detrás de la espalda. Fue arrastrado por el suelo de mármol mientras los extremos de sus zapatos raspaban la superficie pulida, dejando tras de sí el sonido humillante de una caída que ya no podía detener. Las puntas de sus costosos zapatos de cuero rasparon el suelo con un sonido lastimoso, dejando largas marcas irregulares sobre la superficie pulida. A su lado, Laura se debatía presa del pánico absoluto. En su intento desesperado por forcejear y arañar la armadura del oficial, agitó el brazo con violencia y golpeó la silla vacía. El bolso de diseñador de piel de cocodrilo salió despedido por el aire y cayó de frente sobre la alfombra. La cremallera se abrió por completo. Decenas de fajos de billetes de la más alta denominación, los mismos que habían sido robados de la caja de donaciones el día anterior, se derramaron y quedaron esparcidos sobre la alfombra turca. El dinero revoloteó de forma caótica, expuesto y manchado, pisoteado bajo las brillantes botas negras de los guardias reales. La prueba física más vergonzosa, la evidencia de una codicia sin fondo, quedó al descubierto justo bajo la luz cegadora de las velas de la mesa del banquete. Laura lanzó un grito de desesperación total. Con los ojos inyectados en sangre, intentó abalanzarse al suelo para recoger el dinero. Pero el guardia ya la tenía firmemente sujeta, arrastrándola hacia las puertas principales y dejando atrás aquel montón inmundo de billetes dispersos. Camila permanecía inmóvil. Sus rodillas comenzaron a temblar violentamente hasta que, finalmente, se desplomó sobre el suelo. Sus manos cubiertas de anillos de diamantes arañaron la alfombra, tratando desesperadamente de aferrarse a la autoridad fantasma que acababa de hacerse añicos. Ya no se atrevía a gritar ni a exigir ver al rey Carlos. La grabación de su crueldad hacia su propio nieto le había arrebatado su última arma defensiva. Un oficial se acercó y se detuvo frente a ella, erguido, bloqueando la luz con su imponente silueta. No hubo un trato brutal como con sus dos hijos, pero la dominación era evidente. «Señora, los coches la esperan en la entrada lateral». Las palabras sonaron como una invitación, pero en realidad eran una orden imposible de rechazar. El mandato silencioso de un exilio forzado. Camila fue obligada a ponerse de pie entre dos guardias y escoltada por los pasillos interminables del palacio. A ambos lados del corredor, criada Moemari y Papabobo, viciados y niñeras, antes amenazados y humillados por ella y por sus hijos, permanecían en silencio. No aplaudieron, no gritaron, pero sus miradas de desprecio y sus barbillas alzadas fueron las cuchillas más afiladas para despedir a aquellos parásitos. Fuera, en el patio, la noche negra rodeaba 3 vehículos blindados. No llevaban insignias reales.
Los motores permanecían encendidos, listos para partir. Las puertas se abrieron. Tom y Laura fueron arrojados sin ceremonia a los asientos traseros. Camila entró en el vehículo con el cuerpo encogido, devorada por la oscuridad sofocante del habitáculo. Las puertas blindadas se cerraron de golpe, encerrando la codicia, la bajeza y la pérdida definitiva de todo privilegio. De pie en los escalones de piedra más altos del palacio, William mantenía las manos entrelazadas detrás de la espalda. El viento frío de la noche agitaba el borde de su abrigo negro. Entrecerró los ojos mientras observaba cómo el convoy, sin luces brillantes ni símbolos de grandeza, avanzaba en silencio. Cruzaba las puertas principales y desaparecía por completo en la oscuridad interminable. Los parásitos habían sido expulsados. El tumor podrido que durante años había drenado la sangre de la familia había sido extirpado por completo. El rugido de los motores se fue apagando hasta morir en la distancia. El espacio alrededor del palacio recuperó su silencio puro y helado. William dio un paso atrás. Con manos firmes cerró las enormes puertas de roble, separando definitivamente el caos exterior de la santidad del interior. Luego se volvió y caminó por el pasillo desierto hacia las habitaciones privadas. Al final del corredor, la princesa Kate ya lo esperaba. Vestía un traje oscuro y sus ojos serenos miraban directamente a los de él. No preguntó por el resultado, no necesitaba hacerlo. Vio el cansancio profundo grabado en los ojos de un hombre que acababa de enterrar con sus propias manos la podredumbre de su familia. Kate dio un paso al frente y entrelazó sus dedos con la mano helada de William. Habían ganado, pero a un precio terrible. Habían protegido su sangre, su hogar y la pureza de la corona de aquellas manos sucias. Los enemigos habían sido despojados de todos sus privilegios y expulsados en absoluta vergüenza. Pero mientras las puertas de una nueva era se abrían, en la cima más alta del poder, el precio a pagar era una soledad estremecedora. La corona estaba a salvo, pero las grietas en la confianza entre quienes habían vivido bajo el mismo techo jamás podrían repararse por completo. Aquella misma noche, en alguna propiedad aislada y lejana, una mujer despojada de su poder permanecía sentada en la oscuridad, abrazando las brasas ardientes de su odio. Camila había perdido sus armas visibles, pero ¿acaso el resentimiento de una bestia acorralada no podía estar forjando ya una nueva hoja cruel, lista para clavarse por la espalda en el futuro? La batalla para proteger el trono, al menos en apariencia, había terminado. Pero el verdadero precio de existir en la cima del poder apenas comenzaba. Despojados de dinero, privilegios y honor, arrojados a la oscuridad del exilio. ¿Creen ustedes que una mujer tan llena de intrigas como Camila, junto con sus ambiciosos hijos, se quedará de brazos cruzados aceptando su derrota?